Vamos allá. Un hilo de diferentes versus. Vamos, empezamos con Bakugo versus Yuta. Yuta solea y papea, siendo sinceros. Tiene a Rika, ya solo con Rika, pues Bakugo no se enteraría de nada y moriría. Así que adiós muy buenas. No tiene ninguna oportunidad, siendo sinceros. Más allá de que, bueno, en velocidad, tal, no sé cuántos, da igual. Con Rika ya solo papea completamente Yuta, siendo sincero. No hay mucho más. Más de más técnicas y tal, que bueno, me dan un poquito igual. La verdad. Mi casa versus Yor. Sé quién ganaría en mi casa versus Yor, gente. Me ha quitado ahora versus Kaku Kayo Prime. Kaku Kayo Prime es el actual. Bueno, a ver. Discutible en fuerza física, pero sin que como artista marcial. Hostias. La mejor hazaña de Yor, a no ser que haya cambiado mucho, porque no voy al día con Spy Family, es enviar una pelota al espacio. Ser más rápida que un coche, patear un coche. Diría que Yor, ¿no? Quiero decir, es asesina, es más rápida, porque es más rápida que un coche, y es mucho más fuerte, ¿no? En plan, yo diría que Yor papea. Mi casa por armamento, pues yo diría que por armamento gana Yor. Porque el armamento de mi casa son cuchillos grandes. Yor son agujas grandes. Yo diría que Yor papea, papea completamente. Saitama versus Chainsaw Man verso. A ver, no me he leído la parte 2 de Chainsaw Man, pero no creo que la escala haya cambiado mucho más, siendo sinceros. La verdad, hay algunos con hacks interesantes, como era el Santa Claus o el de la oscuridad y tal, pero en principio a todos a Saitama le debería sudar un poco la polla, ¿eh? Así que Saitama debería solear. No sé, ya digo que la parte 2 no me la he visto. Así que eso no lo sé, pero yo diría que Saitama solea completamente. Muzan versus Kenjaku. Kenjaku. Un Uzumaki de estos y el verso de Kimetsu no Yaiba desaparece. Completamente. Y tiene más técnicas. Tiene el agujero negro por ahí, que bueno, aunque no creo que utilizara esa porque petaría el planeta, pero bueno. Eh, Kenjaku destroza. Minus. Esto es una cuenta de Twitter, ¿no? Versus Tyson. Esto será lore raro, no lo pillo, ni puta idea. Goku versus Ichigo, Kurosaki. Final. ¿Esto es el final de todo? ¿Bleach? Hostia, aquí me pilláis. Claro, los fans de más férrimos de Bleach te escalan este Ichigo. Los redibujos, Juan Diego, la escala de Saitama no la cambian. Es exactamente la misma. La antigravedad. He dicho el agujero negro, perdón, la antigravedad. Tenéis razón, ¿eh? Es que por lo general tanto Jujutsu como Boku no Hero están al mismo nivel. Tanto en poder como velocidad Solo que Jujutsu tiene más hacks. Yo eso lo veo debatible. Pero bueno, te compro que en velocidad sí. En poder te lo diría que no tanto. Pero bueno, en hacks sí que solean. Es que no sé qué deciros, porque claro, la gente te escala a los Ichigo a nivel multiversal casi, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con esa escala. Diría que Goku. Contra Ichigo al menos sí, contra otros personajes del verso no por tema de hacks y todo esto, pero Ichigo al final es fuerza física. O sea, ¿qué es canon y qué no de la aldea ninja? No tengo ni idea, siendo sincero. Me tendría que poner completamente al día para tenerlo todo bien. Madara versus Benimaru, ¿eh? Hostia, Benimaru se puede escalar. Creo que las escalas más tochas que hay de Benimaru creo que son un nivel planetario, porque te dan a entender de que podría destruir el planeta quemándolo, pero claro, serían más que de un golpe, sería como una acción provocada en el tiempo, ¿no? Pero bueno, hay escalas por ahí raras que lo escalan a nivel planetario, tiene buena velocidad. De hecho, es que como tal la escala de Benimaru nunca la vamos a ver al 100% porque literalmente nunca lo vemos, probablemente ni al 50%. Es que no vemos nada de Benimaru. Porque como ya os dije, contra su Doppelganger lo revienta tan rápido que no lo ves. Pero matará entre el limbo, la cantidad de esto, que te invoca un meteorito, sobre todo esto, ¿no? El limbo, los bichos estos que te pegan y no los ves, Madara vía hack se lo baja, siendo sinceros. Y en estadísticas físicas. Bueno, en estadísticas físicas no diría que están tan desnivelados, porque si el este. Si Gai Sensei le dio tan buena pelea, Benimaru le daría buena pelea, Pero sí. Asta versus Nacho, aquí sí que no lo sé. Porque Fairy Tail
No me lo he visto. Quiero decir, me vi unos cuantos capítulos, pero no me lo he visto. Creo que me dijiste que llega a quemar el tiempo, no sé qué pollada. Si escala tanto, supongo que Natsu, pero ni idea. Aquí me pilláis. ¿Quién gana, gente? ¿Alguno lo tiene claro? No lo sé, yo que de Natsu ni idea. ¿Sabes cómo te decía? A trozos, a trozos. Poquito. Mientras tanto, Sukuna versus Shigaraki. Sukuna papea. Para un corte de estos y Shigaraki. Bueno, el Shigaraki AFO final se va al trapo. Quiero decir, no hay duda de esto, siendo sinceros. Boros versus Arthur. Uf. A ver, Arthur lo máximo que hace es cortar un planeta. Bueno, llega a cortar un planeta, lo que no sé qué tan grande era ese planeta, la verdad, pero bueno, corta un planeta. Lo corta, es bastante rápido. A ver, también hay que decir que Arthur tiene un factor psicológico demasiado gordo. Quiero decir, Arthur en ese momento es tan poderoso porque se está enfrentando a un dragón. Y él es un caballero. Por lo tanto, es fuerte porque se está enfrentando a un dragón. Claro, Boros no es un dragón, pero bueno, si considera a Boros una especie de rey demonio, que podría llegar a pasar por rey demonio, supongo que podríamos decir que escala más o menos parecido. Pero aún así, Boros, por temas sobre todo de velocidad, yo creo, y también fuerza física, ganaría. Pero ojito, Arthur no escala mal tampoco, ¿Camiseta de Absolute Batman número 1? Que sacaron recientemente. No, es algo que estaba dando palizas a supremacistas blancos o algo así. Maki Zenin versus Rumi Akami. ¿Quién? ¿Mirko tiene nombre? ¿Alguien se sabía el nombre de Mirko? Siendo sinceros, levante la mano quien se sabía el nombre de Mirko. Porque, siendo sinceros, yo creo que nadie nos sabíamos el nombre de Mirko, pero ni de coña. Bueno, de todas formas, claro, su nombre no era Mirko tal cual, ¿eh? Yo por la rule. Me da más miedo que lo sepas por eso, ¿eh? Yo, Alex, no mientas. Bueno, a ver, aquí ¿quién ganaría? ¿Con quién queréis que gana, gente? Dices que sobrevalora mucho Jujutsu. Joder, pero Josué, yo creo que en tu caso es al revés con Boku no Hero, ¿eh? Pero bueno, eso ya son opiniones. Para mí es que hay bastante diferencia entre Boku no Hero Academia y Jujutsu Kaisen, pero bueno. O al menos considerable y sobre todo con Sukuna. Sukuna me parece muy diferente al nivel de Shigaraki, siendo sincero. Me parece que hay, ahí entre esos sí que hay abismal. Aquí, este ya me parece más equilibrado, personalmente. Quiero decir, Mirko se le plantó caras a varios bichos de estos, siendo sinceros. Este ya te lo podría comprar. Bueno, quien queráis. Deku versus Garou. Aquí no hay punto de comparación. Quiero decir, aquí es Garou Limit Surpassed. ¿Esto qué es? ¿Recién transformado el monstruo? Creo que sí, ¿no? Para mí ganaría Garou. Quiero decir, creo que es ese Garou, pero de todas formas Garou para mí ganaría. Es mucha diferencia y sobre todo al final peleadores físicos cuerpo a cuerpo tienen la ventaja de las artes marciales. Y Deku principalmente es cuerpo a cuerpo. Tiene alguna técnica a distancia, pero diferencia abismal. Aizen versus Lucius. No voy al día con Black Clover y supongo que lo tocho de Lucius se estará viendo a día de hoy. No sé qué tan fuerte será ahora. Si hay algo que pelea contra el negro. De todas formas, para mí gana. Sí, pues gana ese Garou. No lo sé. Hombre, a ver, Josué, cuando te digo que con un corte gana, te lo resumo basto. Estamos en un directo, no me voy a hacer un análisis técnico de qué tal, de no sé cuántas. No te lo voy a hacer, me da pereza. No gana de un corte literalmente, pero no gana de un corte porque tiene la regeneración. Pero bueno, acaba ganando. Supongo que Aizen, pero no sé hasta cuándo escala Lucio con los últimos capítulos.
Bueno, aquí Majoraga no hay duda. No hay comparación. Chainsaw Man, Pochita versus Retumbar. Chainsaw Man, ¿no? Quiero decir, sin más. Yorichi versus Katana Man. Creo que Katana Man ha tenido más protagonismo en la segunda parte, entonces no lo sé. Porque sí que he visto un panel de la segunda parte de Katana Man diciendo tonterías. Entonces no sé si Katana Man tiene más hazañas. Aquí, ¿quién ganaría, gente? Porque con lo de la primera parte es que, claro, te dura una pelea y no muestra mucho. Quiero decir, aquí sí que no lo sé. Seiichi Zamuza. No sé quién es este. ¿Es de Kagurabachi? Es que por el dibujo me parece Kagurabachi, pero no sé quién es. Shinra papea. Vamos, a no ser que haya cambiado mucho la cosa, Shinra papea. Pero papea basto. Sakamoto versus Quanchi. Diría que es Quanchi. Megumi versus Aki no Gun. No Majoraga. Hostias. Sin Majoraga. Aquí supongo. No lo sé. Sin Majoraga. Ojalá esté en lo mejor, ¿no? Bueno, lo mejor. Para este no fue lo mejor, pero ya me entendéis. Solea, ¿no? Quiero decir. Bueno, aquí supongo. No tengo tampoco la escala de Chainsaw Man al 100%. Y Megumi te suda la polla. Lo único que te importa de Megumi es Majoraga. Bueno, aquí creo que no hay duda, ¿no? Goyo destroza. Siendo sinceros. Pate, los dos se matan por Majoraga, pero Majoraga no cuenta, coño. Que lo pone ahí. Aquí Goyo gana, ¿no? Tiene que tocar y no va a tocar a Goyo. Y afectar tampoco a la atmósfera y cosas así tampoco sería tan importante en este combate. Itadori versus Itadori gana. Aparte solo son los cazadores, destroza. Pero completamente, no hay comparación. ¿Quién gana esta pelea? Ni puta idea. Creo que este es de la parte 2, ¿no? No lo sé. Aquí sí que me decís vosotros. Ah, mira, es el último, ya lo hemos acabado. Aquí sí que me lo decís vosotros. Porque la parte. Este es de la parte 2, no me suena el personaje. Supongo que sí Garaki, pero no lo sé, no lo conozco. O a ver, no me suena. Bueno, así bien, yo creo.